Bienvenidos a todos a esta segunda edición, este segundo capítulo de Podcast de Pueblo. El día de hoy tenemos el privilegio de poder conversar con un productor agropecuario de la localidad o de la región. Está con nosotros Lorenzo Caspari, productor del establecimiento El Cóndor, de Estancia El Cóndor, y vamos a estar hablando de todo un poquito relacionado al campo, pero sobre todo de esta situación de crisis que está atravesando el Valle del Genua y toda la región. Lorenzo, querido, es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias y bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme. Te agradezco mucho, Jason. Bueno, acá venimos a conversar un rato de todo largo y tendido. ¿Qué te puedo decir? Primero que nada, qué difícil es producir en Patagonia. Hacenos, primero, para la gente que por ahí va a ver esto de otro lado, un resumen un poquito de quién sos vos y un resumen breve, si se quiere decir, de cuál es el campo o la estancia del Cóndor, como para que tengamos todos un pantallazo general. Está bien. Bueno, Estancia del Cóndor empezó a producir a principios de 1900, por lo tanto ya tiene más de 100 años en producción, ¿no? La fundó mi bisabuelo Fructuoso Torres, que vino desde España, desde Santander. Llegó en el año 1895 aproximadamente. Y luego, bueno, se vino con una casa de ramos generales, Conti y compañía, se vino hasta Trelew. Aparentemente tuvieron algunos problemas económicos. Esa casa de ramos generales, Conti y compañía, se fundió. Okay. Y la adquirió mi bisabuelo con todos los pasivos, ¿no? Entre esos pasivos había, por supuesto, le pagaron con algunos campos completamente vacíos que al principio no supo ni siquiera qué hacer porque no daban ningún rédito. Y luego, en un tiempo después, y bueno, como tenía contactos en provincia de Buenos Aires, en la zona de Bahía Blanca, conocía a otros vascos franceses, algunos medios conocidos al día de hoy, Arduin, algunas empresas que eran compraban y vendían hacienda, fueron los que lo fueron guiando para poblar estos campos de la Patagonia, ¿no? Y bueno, ahí sí empezó la parte productiva de los campos, ¿no? Luego de poblarlos, ¿no? Porque, como decía anteriormente, es difícil pensar que a uno le pagaban con algo que no valía mucho en ese momento, porque no había nada que producir, ¿no? También tuvo mucho que ver el tema de que empezaron a aparecer caminos y vías de comercialización. Patagonia, hasta principios de siglo, era un lugar que no podía prácticamente vender nada porque solamente las cosas salían por puerto, ¿no? Claro. O sea que no había forma de sacar la producción, si no era por el puerto de Puerto Madryn, el puerto de Trelew, no había forma, de Rawson, ¿no? No había forma de ninguna manera, ¿no? Ahí el ferrocarril tuvo un papel importante, ¿no? El ferrocarril tuvo un papel importante porque algo de hacienda llegaba por ferrocarril, aunque la gran mayoría de la hacienda llegó por arreo, ¿no? Okay. Llegó por arreo, eso es una cosa increíble, ¿no? Y bueno, ahí empezó la etapa productiva de Estancia El Cóndor y del conjunto de estancias, Don Fructuoso, y otras más, La Ganadera. Así que bueno, pasamos en la historia productiva de las estancias todo tipo de vaivenes, ¿no? Desde la crisis del 30 que no salía hacienda, desde millones de problemas, hasta el día de hoy. Sería largo de enumerar la cantidad de problemas y cosas que han pasado al medio, ¿no? Al día de hoy, el problema principal que tenemos es que no hay agua suficiente, a diferencia de aquellos años donde había mucha agua y mucho pasto, ¿no? Dos cosas que van unidas, ¿no? Agua y pasto es sumamente necesario para la producción. Tal cual. ¿Cómo era el Valle del Genua
algunos años atrás. Bueno, cuando yo llegué en 1990, Okay. O sea, en el siglo pasado, hoy a veces me cuesta decir que llegué en el siglo pasado, ¿no? Pero yo llegué en 1990, hace 30 años, hace un poquito más de 30 años. Y yo notaba que había mucha más agua que ahora. Por ejemplo, los arroyos que corrían por el Cóndor corrían todo el año. Y de un tiempo que no puedo precisar porque fue algo muy lento, se fueron cortando. De repente faltaban un mes, luego faltaban 2 meses, hasta que hasta hace muy poco ya faltaron todo el año completo. Y bueno, empezamos a hacer aguadas como nunca en el medio del valle, a tener que hacer aguadas artificiales para que la hacienda tome agua y cambiar el manejo, bajar la cantidad de hacienda, que era muy buena. Eran estancias muy productivas, con mucho pasto, y de repente, la verdad que increíble, pero se encuentran en el punto más bajo de producción, con grave deterioro de la tierra, grave deterioro total de todo, ¿no? Por supuesto, de los ingresos económicos. Claro, ¿no? Como un poco un desencadenante en cadena. Exactamente. Mucho de este mal, yo diría mitad y mitad, esa consecuencia de una parte del cambio climático, que es muy importante el cambio climático que hay a nivel nieva menos, pero otra cuestión, y esta es la que más me gusta resaltar, lamentablemente, ¿no?, es que se han hecho muchas obras en la cuenca alta del Genoa, ¿no?, especialmente de Costa y San Martín hacia arriba. Ha habido una intervención muy importante de los cauces, ¿no? Gran parte entonces de este daño es por simple accionar de la mano del hombre. Exactamente, ¿no? La verdad que a veces vecinos y colegas que han sido desaprensivos con el uso del agua y que, por ejemplo, han cortado completamente los cauces. No pensaron que todos necesitamos el agua y hay que ser solidario, ¿no? Y se han apropiado en parte de ese recurso. Eso lo vemos pésimo. Tal vez al principio se hizo con una buena intención, pero cuando descubrieron que perjudicaban, ahí eso lo veo mal. Muchos no volvieron para atrás, ni deshacieron las obras, sino que simplemente se dejaron estar, quedaron ahí, y no tuvieron la grandeza o la solidaridad de decir, bueno, todos necesitamos el agua. Así que, bueno, eso es lo que a mí me tiene con bastante bronca, ¿no? Y naturalmente. No siento un rencor particular con ninguno, de hecho con algunos converso, y les he explicado la situación que pasamos, pero bueno, veremos qué pasa. Esperemos que recapaciten y que piensen que están haciendo un daño muy grande si no utilizan bien los recursos naturales y especialmente el agua, que para todos es tan escasa, ¿no? Para el pueblo, para la producción en la parte baja, así que creo que eso es fundamental. Sobre todo en la zona patagónica, ¿no? Que tal vez no toda la Patagonia, pero por lo menos la zona en la que nos encontramos se caracteriza por no ser abundante en agua, y las fuentes de agua que hay tal vez son contadas, y más si las pocas fuentes de agua que hay se mal utilizan, como que el daño es aún mucho más grande, ¿no?, que si sucediese en una zona donde tenés fuentes de agua a una escala mucho mayor. Exactamente, aparte muchas de esas obras tal vez no tienen mucho sentido. He visto tajamares que conducen el agua hacia un pedrero y no se va para abajo, quién sabe, claro, 200 metros, y no la aprovecha nadie. Luego esa agua tiene el gran problema de que si se va 200 metros para abajo es prácticamente irrecuperable, porque tal vez no sabemos por dónde salga, o hay que invertir mucha energía para volverla a subir 200 metros otra vez a través de bombas. Claro, pero si ya la tuviste arriba en la superficie. No es evidentemente que estas obras perjudican muchísimo, porque han sido hechas sin muchas, sin ton ni son, como quien dice, ¿no? Como que falta planificación
Y ahí voy hacia la parte política, ¿no? El IPA, por mucho tiempo, el Instituto Provincial del Agua, no solo no ayudó, sino que consintió que se hicieran estas cosas. En este momento eso no pasa, creo yo, y bueno, por supuesto tenemos que estar al pendiente y controlando, ¿no? Pero quedó callado con un recurso tan importante como es el agua. Entonces, la verdad que bueno, nos obligó a salir a la palestra, como quien dice, a hablar, a conversar sobre estos temas, a ponerlos sobre el tapete, que tenemos que ser solidarios, tenemos que usar bien el agua, tenemos que cuidar mucho el agua todos, porque el agua es vida, el agua es producción, el agua es fuente de trabajos para todos en el valle, para los peones, para tener más hacienda, es fundamental para vivir bien en el campo. Me ha tocado tomar en alguna vez agua barrosa, que tal vez no me di cuenta en el momento, después la vi en un vaso y digo, está horrible esta agua, ¿qué pasó? Cuando teníamos un agua muy linda de pozo, y claro, cuando bajan las napas, el agua se perjudica mucho, ¿no? Uno toma más barro que agua, ¿no? Y eso es terrible. Claro, y es inaceptable. Asimismo también el ganado, ¿no? Y eso seguramente repercute en la calidad de la carne o de la lana. Repercute porque es agua estancada que genera muchas enfermedades, aparecen más parasitosis y muchas cuestiones, ¿no? Pero la fundamental es que, aunque sea a veces nos llegue un hilito de agua, a veces estamos contentos porque si no los animales no pueden desarrollarse, no pueden vivir. Así que eso es terrible, ¿no? Todas estas, no sé si llamarle obras o desviaciones, todo este trabajo que se ha realizado en diferentes lugares del valle con desvíos del cauce del agua y demás, que han en gran parte, como lo decías, producido llegar al punto en el que nos encontramos hoy, son, si se puede decir, recientes o vienen ya desde hace bastante tiempo. Bueno, la verdad es que exactamente no lo sabemos, pero hay muchas de esas obras son recientes, son sumamente recientes, y otras no, las más antiguas tal vez no superan los 20 años. Lo que hay que pensar es que hace 20 años tal vez no había posibilidad de conseguir retroexcavadoras o conseguir maquinaria vial grande, ¿no? Claro. Y hoy en día es bastante accesible para un ganadero adquirir, si tiene cierto capital, adquirir una máquina, y con una máquina, si no está autorizado, no está regulado eso o controlado, se pueden hacer grandes desastres en un rato. El impacto. Entonces ese es el tema, ¿no? Hace 30 años atrás, capaz que con pico y pala alguien hacía un tajamar, pero esos tajamares eran pequeños, no eran grandes obras hídricas, pero uno con una máquina en un par de horas hace el trabajo de 1.500 personas, o sea que el daño que se hace es grande. Por eso hay que regular el tema de utilizar, para mí el IPA tiene que estar presente cada vez que se hacen obras, hay que pedir las autorizaciones, eso es fundamental, y no hay que intervenir los cauces, sin una autorización y sin un cierto estudio. Para quien, porque por ahí esto del uso, si se quiere decir, que se le debe a las aguas que no son, digamos, de una propiedad privada o demás, como la mayoría de los recursos hídricos de la región, y en relación con el IPA, ¿cuál es el protocolo, si se quiere decir, a seguir, o cuál es el trato que se le debe dar a los cauces de agua del valle en este caso? ¿Y cuál es la parte, digamos, protocolar o en cuanto a los trámites y más a seguir? Si, por ejemplo, un productor quiere sacar un brazo o un cauce de agua hacia una región que por el momento tal vez no lleva agua, además porque quiere expandir un poco su explotación ganadera hacia un lado o hacia el otro. ¿Cuál sería la forma correcta de hacerlo? Bueno, la forma correcta es pedir un permiso de agua, eso es fundamental, pero más que nada también utilizar el sentido común de que tenemos muy poca agua y que la verdad que se puede hacer muy poco en este momento, ¿no? Prácticamente no se pueden tocar demasiado los cursos de aguas, ¿no? Estamos aparte en una emergencia hídrica total en toda la provincia,
se ha vivido una sequía sin precedentes en todo el país, se ha secado prácticamente el río Paraná, parte del río Uruguay y nosotros mucho más. Entonces, para mí prácticamente hay que usarlo para lo básico y bueno, por eso ahí más se necesita la solidaridad de cada productor, de cada vecino con el tema del uso responsable del agua, ¿no? Tenemos que ser al día de mañana sustentables. Tal vez va a ser importante que vayamos concientizándonos que vamos a tener que utilizar más tecnología, riego por goteo, riego por aspersión, el mejor riego a través de no regar con viento para evitar que el agua se vuele o se evapore, tratar de utilizar todos los medios habidos y por haber para que el uso sea muy eficiente del agua, porque para nosotros realmente el agua vale más que el oro. Tal cual, es un recurso sumamente importante, necesario y no renovable prácticamente. Además de la falta de agua, además de también las condiciones climáticas, ¿no? ¿Cuáles son las otras, comentarnos un poco de otros problemas, otras problemáticas, otros desafíos que un productor rural de la Patagonia o de Chubut tiene que afrontar? Bueno, uno de los problemas que tenemos más grandes es los altos costos que nos genera la inflación, porque cuando uno vende un producto y cuando vende su lana o vende la carne y cuando va a comprar un producto, un insumo, es carísimo. Y otro, el transporte. El transporte es sumamente oneroso, ¿no? Ya sea de alimento balanceado, de remedios. Ahí evidentemente que todo el transporte por camión es muy caro y bueno, qué bueno sería que el día de mañana hubiera más trenes, hubiera medios de transporte más económicos que nos permitan bajar un poco los costos para producir en un lugar que está alejado de todos los centros grandes de Buenos Aires, de los puertos importantes. Entonces la verdad que ahí los costos del transporte se hacen sentir muchos, ¿no? Si hubiese, con un par de amigos siempre o cada tanto hablamos un poco de eso, ¿no? De qué lindo tal vez sería, o cuán ventajoso y beneficioso también si hubiesen una más cantidad de trenes que llegasen acá a la región y tal vez el traslado de última instancia se ha hecho en camión, ¿no? Que por ejemplo se me ocurre, ¿no? Luego vos dame tu opinión desde, no sé, Bahía Blanca, por ejemplo, toda esa zona que es de mucha producción de alimentos y demás para el ganado, se trajese por tren, no sé, a Trelew, por ejemplo, ¿no? Que creo que se hacía así, ¿no? Antiguamente, sí, y desde ahí, sí, por ejemplo, se me ocurre de Trelew a Comodoro o a Esquel, y después el tramo que te queda hacer en camión es 500 kilómetros como mucho. Bueno, el tren creo que eso llegaba, había un tren que llegaba hasta los Altares. Y mirá, creo que había también, en algún momento había la idea de pasar por el Valle del Genoa e interconectar con el tren que llegaba a Sarmiento. Ok. Que hubiera sido muy bueno, ¿no? En realidad hay montones de proyectos. Todo lo que sea bajar costos en transporte es fantástico porque permite que la producción sea mucho más eficiente y la verdad que eso es muy positivo, ¿no? Hoy en día tal vez tengamos camiones eléctricos, tal vez tengamos autos eléctricos, cosas que bajen el tema del costo del transporte. Creo que la tecnología puede venir en nuestra ayuda y bueno, hay que estar atentos y hay que estar actualizados para que todo eso, que ojalá que nos pasen cosas buenas, que la tecnología nos traiga cosas buenas, ¿no? Nos traiga bendiciones. Es clave igual, creo yo, en respecto a los trenes, la gran capacidad de carga que tienen, ¿no? Que pueden transportar lo que, no sé, 20 camiones, tal vez te lo transporta un tren en un viaje, supongo. Totalmente de acuerdo, el tren yo creo que es fundamental y ahí otra vez tener políticas a nivel, digamos, del país y a nivel provincial y a nivel regional creo que es fundamental, ¿no? Hay que pensar el desarrollo nuevamente y hay que repensarlo constantemente porque el ser humano siempre se equivoca o piensa que va por el camino correcto, pero tal vez mañana cambian las condiciones y tenemos que ser flexibles, pero evidentemente que tenemos que pensar otra vez en qué se puede producir en esta zona, si es lo que el mercado quiere,
como hablábamos hace un rato, ¿no? ¿Qué va a pasar con la ganadería en el futuro, ¿no? En un mundo tal vez que tiende a ser un poco vegano, ¿no? Y que tal vez va hacia la producción de, por ejemplo, por poner un ejemplo, leche de almendras o nueces o frutos secos, u otras cosas que pueden llegar a ser un desafío y algo interesante, nuevas, eh, nuevas producciones, nuevas formas de producir, que el campo siga produciendo cosas que tal vez no sean productos de la ganadería, ¿no? Y ahí otra vez va a estar el tema del agua, ¿no? Porque los árboles requieren más cantidad de agua que los animales. Claro, y bueno, montones de cosas que hay que pensar para ser serio y producir en serio, ¿no? Y volviendo un poquito al tema del agua, que nos quedó inconclusa esa parte, ¿cuál sería el proceso a seguir, si se quiere decir, o de cara a los próximos años para revertir esta situación? ¿Y cuáles van a ser también las medidas que como productores van a tener que afrontar para poder de alguna forma reducir un poco el impacto nocivo de la falta o escasez de agua? Bueno, acá hay varias cuestiones que hay que ver con el tema del agua. Primero que nada, los vecinos, todos nos tendríamos que organizar para realmente controlarnos entre todos. Eso sería muy positivo, que haya algún organismo, algo interno que regule el uso del agua y evite los abusos, ¿no? Eso creo que es fundamental, ¿no? Alguna clase de consorcio de riego, en realidad ni siquiera de riego, porque no tenemos suficiente agua en este momento, claro, para riego, pero por ejemplo para evitar que pasen este tipo de abusos con el agua, ¿no? Y otra cosa importante creo que son las obras hídricas, de podernos unir con hacer el trasvase del río Carreleufú o Corcovado hacia la cuenca del Génova. Creo que eso sería fantástico, fundamental, porque nos daría un aporte de agua muy importante y bueno, repercutiría inmediatamente en la producción de todo el valle, ¿no? Hay que pensar que es increíble, ¿no? Pero este valle es el segundo más importante del Chubut. El primero, por supuesto, el del río Chubut, pero el segundo es este. Y tiene un ancho impresionante, es realmente muy ancho. Yo diría que en superficie, si no me equivoco, tiene que ser más grande que por lo menos que la parte productiva del valle del río Chubut. Mira. O sea que creo que es muy importante. Y bueno, por ahí falta la atención de los políticos, que tienen que poner realmente, son los que por ahí tienen que poner el gancho para estas grandes obras y dar el apoyo para que podamos producir, ¿no? Y así Chubut puede salir adelante, ¿no? La verdad que es fundamental cuidar los puestos de trabajo que hay. Esas obras no hacen otra cosa que cuidar los puestos de trabajo, dar más mano de obra, ya sea en la construcción, de lo que haya que hacer para hacer los trasvases, por ejemplo. ¿En qué consiste un poco eso del trasvase? Comentanos un poco. El trasvase consiste en hacer una obra hídrica bastante pequeña y que influye poco o nada, para quitar 1 o 2 metros cúbicos por segundo de los 60 metros cúbicos por segundo que tiene el río Carreleufú. Claro, que prácticamente no se utiliza nada y cruza a Chile, y como Chile es muy finito, prácticamente en el acto desagua directamente en el mar, perdiéndose la totalidad de esa agua, que es una barbaridad, es una atrocidad, porque esa agua la necesitamos. Claro, o sea, no se aprovecha para nada. No se aprovecha, tampoco la pueden aprovechar ellos porque no hay grandes poblaciones, no es que hay grandes urbes o que perjudique a Chile de ninguna manera, ¿no? Al único que puede beneficiar un poco más es Argentina, ¿no? Luego ya se mete, como digo, cuando se mete a Chile, se mete entre grandes montañas, valles y desagua directamente al mar, ¿no? Claro, y eso sería muy productivo, o sea, aumentaría también la producción del valle. Totalmente, aumentaría la producción del valle, mejoraría, digamos, la disponibilidad de agua para estos dos pueblos, para Gobernador Costa y para San Martín, que están
en franco crecimiento y necesitan del agua muchísimo, ¿no? Es fundamental, lógicamente, ¿no? Porque no me quiero olvidar, si bien me excede como productor, pero no me quiero olvidar que los primeros que tienen que consumir agua, el agua es para uso humano, primero que nada, ¿no? Así que sin agua no hay vida y estos pueblos necesitan más cantidad de agua y eso es fundamental. Así que sería una obra sumamente positiva. Esta posibilidad, si se quiere decir, de hacer ese trasvase, ¿es nueva o viene ya de hace años? ¿Y cuál es por ahí tal vez lo que impide que se realice o está tal vez próxima a realizarse? ¿Cómo ves esa parte? Bueno, esta obra está por lo menos, hace que yo tenga noción, más de 50 años. Otros me dicen más, hasta me dijeron de 1907. Okay. Me dijo Miguel Larrauri, que él sabe mucho y algo me explica, pero yo ahora estoy medio perdido con las fechas, pero por lo menos más de 50 años. Okay. Si fuera 1907 supera los 100 años. Es mucho tiempo. Es mucho tiempo, ¿no? Y bueno, yo creo que a veces la burocracia, gente que no entiende mucho del tema o que no se habla lo suficiente, hacen que no sea un tema ni recurrente ni que esté en la opinión pública y por lo tanto la gente que tiene que tomar decisiones en la política a veces lo descarta. Es un tema como con poca importancia. Claro, en este caso no, yo creo que por lo que he escuchado últimamente había cierto interés. Mira. Esperemos que sea así. Yo ya no creo en los Reyes Magos, como quien dice, pero bueno, ojalá que nos den bola, que nos den bolilla, como quien dice, y bueno, se pueda hacer ese proyecto que no solamente es para la zona, sino que es para todo Chubut. La verdad que sería un gran proyecto, ¿no? Claro, y aparte, o sea, ahí yo había escuchado un poco de esto y estaba más o menos informado un poco, pero no sabía bien los números, por ejemplo, y me impactó, me asombró cuando me dijiste el pequeño porcentaje de agua que sería necesario desviar para acá, y teniendo en cuenta el hecho de que ese caudal tan grande de agua que se va y se pierde en el mar. Sí. O sea, lo veo como que súper viable y aparte con la situación que se está atravesando, extremadamente necesario, que en cuanto antes se pudiera concretar. Sí, es lo que esperamos. La verdad que con ansiedad, porque bueno, uno dice, quién sabe, ojalá que la situación política permita que estas cosas se realicen, que estas obras se realicen. Y bueno, tener fe, ¿no? Tener fe, rezar mucho si uno es creyente, y si no, no sé. Pero bueno, tener fe de que se va a hacer, creo que eso es importante, ¿no? Y que si el día que se haga, creo que nos vamos a ver todos muy beneficiados con todo esto. Así que estaría enteramente feliz de que se pudiera concretar prontamente, ¿no? Así que... Tendría también un impacto en la producción como tal y también en la economía regional, ¿no? Porque el campo, al fin y al cabo, si al campo le va bien, el campo necesita más gente, genera trabajo, y esas personas que pueden trabajar en el campo pueden a su familia, ¿no?, darle una calidad de vida mejor, y también genera consumo local en el comercio local, y es toda una retroalimentación que parte en este caso, ¿no?, de que al campo le vaya bien. Y aparte de esto, de que vos decís del cambio climático y todos los perjuicios que trae, creo y que también otro gran factor con el que muchas veces el campo tiene que luchar es con las decisiones políticas, con las medidas impositivas, con las medidas restrictivas y demás. ¿Cómo se siente un productor ante eso y cómo afecta al campo? Nosotros en particular, siempre que la verdad, por ejemplo, en este momento, lo único que reclamamos es agua. Teniendo agua, podemos recuperar nuestra producción, y teniendo producción se pueden pagar todos los impuestos, se pueden hacer todas las cosas que, la verdad, y yo lo digo con orgullo, yo me siento orgulloso de hasta el día de hoy poder pagar los impuestos, y me sentiría muy mal de que realmente no pudiéramos producir, no pudiéramos pagar nada, no pudiéramos pagarle a la gente. Eso la verdad que me daría una vergüenza, porque
yo en lo particular, lógicamente que uno lo ve como un negocio, es un negocio y tenemos que cuidar los números, pero también sentimos que esas salidas son importantes, la de los impuestos, a mí me generan felicidad, ¿no? Me siento orgulloso de que se puedan hacer esas cosas y la verdad que bueno, cuando nos cortan los pies, nos dejan sin agua, es muy duro, es muy duro. Cuando por ahí dicen cosas de algunos ganaderos, por supuesto, hay de todo, ¿no? Claro. Pero dicen cosas por ahí muy malas del campo, tienen muy mala prensa, tal vez porque a mucha gente políticamente eso le conviene. Claro, les beneficia, ¿no? Y bueno, eso es terrible. Tener que escuchar muchas cosas cuando uno también la ha pasado frío. He viajado en condiciones terribles, he estado viajando de noche para llegar con insumos, con cosas al campo, cumplir los tiempos para que los animales no se mueran, llevando veterinarios, haciendo inseminación artificial, llevando un montón de cosas buenas y positivas para la producción. Y bueno, a veces, como hablábamos hace un rato, esas cosas no se valoran o no se ven, ¿no? Entonces, eso por ahí duele, ¿no? Duele a veces cierto destrato. Y que por ahí, pero afortunadamente no es de todo el mundo, es de ciertas personas que tienen otra opinión. Tal cual, el campo como que también siempre está muy ligado, lamentablemente, al igual que creo que todos los sectores productivos de Argentina en este caso, a las decisiones políticas, o sea, al interés por ahí político en una cosa o en la otra y se sufren las consecuencias. Totalmente. Muchas veces muy fuertes. Estamos completamente atados digamos, a las decisiones políticas de todo gobierno de turno, ¿eh? Porque no hay, por lo menos yo nunca he hallado gobierno que diga, uy, cómo quiero este gobierno. No, desde que tengo por lo menos uso de razón, la verdad que no han sido buenos, se han olvidado de estas obras. Si hablamos que hace 50 o 100 años no se han hecho este tipo de obras que eran fundamentales y que no son muy costosas. Así Quiere fuesen súper costosas igual, o sea, es algo súper necesario y 50 años. Quiere decir que la política, y ahí hablamos, no importa el signo que tenga, se ha olvidado en 100 años de nosotros y han pasado cualquier tipo de signo y color político en más de 100 años, ¿no? Así que, pero bueno, son las cosas que nos atraviesan, ¿no? Todo este bagaje de cosas que atraviesan a la producción y que bueno, uno está ahí al medio. Y el productor agropecuario igual como que tiene que en medio de todas estas situaciones, a veces solo, a veces con poco acompañamiento, El productor sí, remarle y darle para adelante como sea. El productor agropecuario es positivo, porque tiene ganas de producir, se pone feliz cuando hay una buena señalada, se pone feliz cuando vende bien y invierte y cambia la tranquera y cambia esto y pone el otro. Le gusta ver cosas reales, tangibles, ¿no? No es como cuando alguien invierte en la bolsa o en un banco y ves un numerito. Yo la verdad que no podría hacer otra producción en ese sentido, ¿no? Me siento contento de ver el fruto de mi trabajo. A veces hay que esperar 2-3 años entre que haces una inseminación artificial, 9 meses, nace el ternero, tenés que esperar que crezca el ternero, tenés muchísimo tiempo. Pero bueno, muchos riesgos también. Corres muchísimos riesgos. Y bueno, entonces, pero bueno, tiene grandes satisfacciones, ¿no? Saber que uno puede seguir después de 100 años, puede seguir con una producción que prácticamente, como decía hace un rato, nos arraigó, nos ató a la tierra de una manera indisoluble, ¿no? Porque yo quiero toda esta zona. Algo debe tener, como decía, creo que Gobernador Costa, algo deben tener estas piedras y el viento para que uno se enamore, ¿no? Y lo quiera y no quiera cambiarlo, ¿no? A diferencia por ahí de mucha gente que tal vez se va o le genera desdén la vida simple del campo,
los grandes problemas y prefiere tal vez la comodidad de las ciudades. No quiero juzgar a la ciudad porque no me gusta esa dicotomía entre el campo y la ciudad. Claro, pero evidentemente, y no sé si no sé si existe realmente, ¿no? Todos necesitamos del campo y de la ciudad, ¿no? Pero bueno, cuando me hablan con desdén que en qué condiciones se vive y qué frío, me da como una cierta cosita. Un término excelente, cosita. Y es que realmente da como una sensación, ¿no? De que, bueno, a mí igual eso me activa y me dice, tengo que trabajar más. Tengo que seguir trabajando más por el campo y seguir y poniendo más garra y arreglando todos los problemas internos y externos que nos atraviesan, ¿no? Tal cual, y hablabas de esto que me parece fenomenal. Ese como a veces hasta, si se quiere decir, enfrentamiento, poner como en una vereda del campo, en otra vereda de la ciudad, cuando creo que en realidad ambas partes tienen que complementarse, ¿no? O sea, el campo necesita tal vez de la tecnología que tiene su origen en la ciudad, y la ciudad necesita los recursos del campo. O sea, creo que uno sin el otro al día de hoy no se conciben, ¿no? Totalmente. Bueno, aparte sufrimos un problema que es el éxodo rural, que sigue estando más vigente que nunca. Los campos se están despoblando. El gran problema es que no hay interés en la gente en producir. Pasa en Europa, pasa acá con más razón. Y bueno, eso genera una gran soledad. Por lo menos a mí a veces me pongo a pensar y me genera... veo la vastedad, me paro arriba de una montaña y digo, wow, qué solos que estamos. Por allá atrás no hay nada. Mis vecinos son muy viejos, algunos están, otros no están. Y cuando uno ve, qué sé yo, toda la inmensidad para el lado de la meseta, y queda sorprendido, ¿no? Se pierden las montañas tras las montañas y bueno, hay poca producción. También uno encuentra los restos recorriendo las taperas, esos lugares de antaño donde se ve que la gente estaba arraigada al campo. Y bueno, todos estos nuevos movimientos o la historia misma, el devenir de la historia, hacen que la gente se vaya a la ciudad, ¿no? Eso genera, como digo, ese sentimiento de tristeza, de nostalgia, de melancolía, pongámosle, ¿no? Y también de fuerzas, ¿no? A mí todo eso me genera, por lo menos a mí en particular, no digo que a todo el mundo, me genera mucha fuerza, muchas ganas de seguir produciendo y haciendo cosas, ¿no? ¿Y cómo es, por lo menos aquí en la región patagónica y en la región acá de Gobernador Costa y su zona productiva, cómo es la convivencia, si se quiere decir, entre los demás productores? ¿Tienen por ahí muchos problemas similares o algunos tal vez en ciertos aspectos tienen situaciones diferentes? ¿Cómo es un poquito esa convivencia con otros productores? De aquí por lo menos de la región del Valle del Genue. El productor por lo menos de acá habla poco. Okay. Es de poco hablar. Somos todos gente bastante cerrada. Nos cuesta bastante el tema de comunicarnos, de hablar. Tal vez las distancias, tal vez la forma de ser. Las estancias siempre trabajaron muy para adentro, muy cerradas, ¿no? Y creo que eso va a ser una deficiencia grande porque hoy hay que estar abierto y en contacto con el mundo. Pero está cambiando lentamente eso, ¿no? Los problemas cuando vienen, ¿no? Y bueno, hay gente grande, ¿no? En general, esto es como ser papa, te vas de la función muerto. Claro. Entonces es medio complicado eso, ¿no? Trabajar dentro de la familia genera montones de cuestiones muy complejas, ¿no? Cuando tu jefe es tu papá o tu mamá o tus tíos, y bueno, la verdad que siempre va a ser difícil, ¿no? Se entrecruza lo laboral. Se entrecruzan muchas cosas, ¿no? Pero bueno, aún a pesar de tantos y tantos desafíos que nos plantea, todo esto desde todos lados es lindo.
Y bueno, y como digo, y volviendo al tema anterior de la comunicación, creo que es importante que hablemos, que nos desahoguemos, que contemos cómo somos, cómo es la cosa, que hablemos de los problemas. El tema del agua ha servido para que mucha gente Generó un poco esa unidad. converse entre sí y se generen comunicaciones muy positivas. Y creo que eso también es algo interesante, ¿no? Está este típico dicho ya de antaño, ¿no? El casi cliché que la unión hace la fuerza. Pero yendo al caso creo que es bastante aplicable, ¿no? Y tal vez podría ser una buena herramienta, si se quiere decir, para por ahí lograr todas estas cosas o estos avances que se necesitan, tal vez haciendo presión no de a uno, sino ya todos juntos, todo el sector del campo, digamos, alzando la voz al unísono, si se quiere decir, creo que eso sería bastante bueno. Claro, es que uno solo no puede, pero si nosotros realmente nos podemos de alguna manera unir, por ejemplo, para estos proyectos importantes, lindos y sumamente necesarios, que es lo más importante que hay que decir, que son sumamente necesarios, bueno, creo que eso genera una retroalimentación positiva y luego ojalá que nos sigamos juntando para cosas positivas, ¿no? Eso creo que es fundamental. Tiene que ver también, creo, un poco esto que vos que hablábamos recién del cambio cultural, no solamente con la parte generacional del campo, sino también como que culturalmente, ¿no? El campo ha ido, o mejor dicho, la sociedad en general ha ido cambiando culturalmente y un poco este éxodo que se da desde el campo tal vez requiere que en el campo mismo se apliquen ciertos cambios, tal vez. Hoy en día hay más generaciones jóvenes que tal vez quisieran o tuvieran otros requisitos para ir a trabajar al campo, por ejemplo. ¿Cómo es esa parte al día de hoy? Bueno, sí, creo que todos nos hemos tenido que ir adaptando a todos los requisitos que todos hemos ido necesitando, internet, más cantidad de horas de luz, de electricidad, de la forma que sea, más paneles solares. Hoy en día, bueno, creo que por lo menos los campos grandes, en todos hay internet. Y eso creo que ha sido una cosa importante, ¿no? Sumamente importante. Yo diría que no lo podía creer, pero tanto a veces como el agua, ¿no? Porque la gente quiere estar comunicada, quiere estar al día, quiere leer un diario, quiere ver un meme, quiere participar de las redes sociales y creo que eso es fundamental. Y bueno, esta posibilidad que recién se empezó a dar hace unos pocos años, ¿no? Y a fines productivos también, ¿no? Tiene un impacto bastante grande porque tenés una duda, algo y lo podés consultar Podés al toque. consultar, podés mandar las fotografías de la pieza que necesitas, podés sacar una guía por internet. La verdad que es una comodidad enorme. ¿Y de qué otra forma ves la implementación o cuáles son por ahí las tecnologías que más recientemente se han ido implementando al campo? Hablabas, por ejemplo, de los paneles solares. ¿Y cuáles otras cosas proyectás vos que en la región patagónica, en la parte de los campos, sería necesario o sería bueno que gradualmente se pudiera comenzar a implementar? Hablando de tecnología. Yo creo que para la forestación el riego por goteo solar creo que es fundamental. ¿Cómo es Porque es un panel solar, una bomba de agua pero para goteo Okay. y todo, digamos, las mangueras de riego por goteo para poder forestar, que es también otra cuestión sumamente importante. La verdad que es fundamental forestar para, para todo. Para, primero que nada, que el viento patagónico no nos vuele el poco suelo que tenemos. Mucha erosión también acá. Segundo, para abastecernos de leña, que sigue siendo el combustible más importante y al que estamos más acostumbrados en las estancias, ¿no? Y que es, aparte, afortunadamente, es sumamente ecológico, ¿no? Y tiene cero impacto ambiental, prácticamente, ¿no? Y tercero, para embellecer, para que uno, en vez de ver un páramo, bueno, levanta el ánimo, entrar a una arboleda añosa o no tan añosa y ver todo verde, ver muchas cosas que se cultivan con esmero y con ganas, ¿no? Entonces esas cuestiones creo que son fundamentales, ¿no? Y por otra parte hay que decir que la forestación puede ser un gran dador de mano de obra. Es impresionante la mano de obra que lleva forestar. Entonces creo que tenemos cosas para aportar.
hay mucha cosa todavía, se puede aportar mucho si se articula y se implementan por ahí de alguna manera se evita la burocracia, ¿no? Porque a veces es todo un problema con el tema de la burocracia. Pero si nos dieran programas que fueran más accesibles, creo yo que la verdad que se podría ocupar todavía más mano de obra. Y eso sería fantástico. Hablábamos hace unos minutos atrás de esta comparación, si se quiere decir, entre el campo y la ciudad y entre esta adaptación tal vez del campo, esta transformación que se viene dando poco a poco en diferentes sectores del campo, en diferentes frentes también, si se quiere decir. Y hay un factor muy importante también, o que cada vez está en mayor auge, como lo es el turismo rural. Creo que la Patagonia también tiene ese potencial, ¿no? De generar ese turismo. Totalmente. El turismo rural es también realmente un dador de trabajo importantísimo, y por otra parte no tiene, prácticamente no tiene ningún impacto, ¿no? Ni hablar de si el turismo rural también es un gran consumidor de los productos regionales, que acá se pueden hacer y en gran manera. Yo hace también 20 años participé del proyecto Lama Guanicoe dentro de la estancia El Cóndor, y tuvimos el criadero de guanacos número 13, que fue un proyecto experimental para producir, digamos, prendas artesanales a partir de la lana del guanaco y a partir de lana merino. Pero bueno, problemas de todo tipo y falta de por ahí de apoyo y de experiencia hicieron que lamentablemente fracasara, pero dejó un bagaje de conocimiento importante, ¿no? De cómo llevar adelante este tipo de cosas, ¿no? La idea era también, por supuesto, unirlo con el turismo, generar prendas de primera calidad, que hasta tuvieran el logo de, por ejemplo, de Gobernador Costa, y bueno, y que Gobernador Costa, en vez de ser un pueblo de paso, se convierte en un pueblo donde la gente se quiere quedar más tiempo porque tiene atractivos para ver y tiene cosas para hacer. Creo que ahí hay otro punto que tocar, ¿no? En cuanto a la producción local, y creo que el turismo es vedette en este momento, y actualmente justamente luego de la pandemia hay un auge total, porque la gente quiere lugares completamente nuevos, desconocidos, y lo atraen las cosas nuevas, así que podría ser algo muy interesante que se pudiera llevar a cabo, ¿no? Tal cual, dentro de igual de esta una nueva rama, si se quiere decir, que tal vez no es ya tan nueva, digamos, pero sí una nueva opción para implementar en esto de por ahí diversificar un poco también, ¿no? El campo, la producción, el turismo, más que nada la experiencia, ¿no? que se lleva esa persona que tal vez está todo un año en una ciudad trabajando, estudiando y demás, y poder salir y tener un contacto directo con la naturaleza es muy, muy lindo. Y más acá en la inmensidad de atractivos naturales y turísticos que tiene la Patagonia y la región. Sí, sí, y siento que todavía en eso acá hay mucho para avanzar. Creo que se pueden, por eso digo, yo a esta zona le veo un potencial enorme, siempre lo vi, y bueno, pienso que hay que luchar para que se cumplan todos estos desafíos, ¿no? Hay que ir eludiendo los problemas y uniendo voluntades, buscando la posibilidad de que todo esto se pueda hacer. ¿Algo más de lo que nos quieras comentar, charlar ahí, alguna otra cosita? Tendría millones de cosas para contarles a todos, pero la verdad que bueno, por ahí después, más adelante vamos a seguir conversando. Perfecto. Creo que más o menos es lo central. Perfecto, buenísimo, Lorenzo. Muchas gracias por... No, gracias a vos por invitarme, gracias a todos por escucharme. Perfecto. Muchas gracias también a ustedes que estuvieron ahí del otro lado. Y nos veremos en un nuevo capítulo de Podcast de Pueblo. Gracias a todos. Hasta luego.